Està la Montse Garcia, que és cap de la Unitat Tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona des de l'any de la seva creació, en 2007. I també ens compartirà la seva experiència la Sara, que és membre del comando Nits de Tarragona, que participa afegint els kits al plaer, que ha portat uns quants, informació sobre la campanya Respecta'm, per recolzar-la i donar-li suport. Molt bé. Muy buenas tardes ya, porque por la que os presentaremos lo que es la campaña Respecta'm. El punto de partida es la estadística que ha comunicado Víctor, el estudio que se había hecho, que se hizo también en Tarragona, por medio de la consultoría Espora y utilizado por Comando Nits, que es quien hacía las preguntas en el ámbito de la empresa, ¿vale? Por diferentes espacios de cada uno. Los datos estadísticos en los que nosotros nos basamos para fundamentar la campaña eran en lo que son las agresiones de baja intensidad, no delitos, sino agresiones sexistas de baja intensidad. En la encuesta que se realizó a 374 chicos y chicas de entre 16 y 35 años sobre estas dos situaciones que aparecen en el termómetro de Noctàmbul dentro de los informes, se les hacía la pregunta si en su grupo de amigos o amigas se había dado algún tipo de... había habido chicas víctimas de tratamiento sexual por parte de chicos, ¿vale? Los resultados eran estos. Un tercio, 33,7% manifiesta que el grupo de amistades ha habido algún caso de chicas víctimas de tratamiento sexual por parte de chicos. Esto nos indica que 1 de cada 3 personas se han encontrado con estas situaciones y por tanto son conductas que pasan en la comunidad. Esto nos parecía lo suficientemente representativo e importante como para partir de aquí para plantear la campaña Respecta'm, y lo hicimos en la plataforma Nits de Tarragona, donde se han representado diferentes bares de Tarragona. Hubo que redefinir bastante la campaña, no nos la aceptaron de entrada. La verdad es que ellos pensaban que estábamos criminalizando el ocio nocturno, no era nuestra intención en absoluto. Y uno de los planteamientos que hicimos, y que lo mantenemos, y como ya os comentaremos luego, que la campaña Respecta'm no solamente se centra en el ocio nocturno, se comienza aquí, pero seguirá en otros ámbitos, ¿vale? Este punto de partida sí que favoreció el que ellos y estos bares se implicaran. Se presentó en rueda de prensa, precisamente en uno de los bares que forma parte de plataforma, y la verdad es que acudieron muchos medios de comunicación, y la puesta en marcha se presentó para San Magín, se fueron haciendo pequeñas acciones, y en Santa Tecla es cuando ya nos empleamos más a fondo y se fueron haciendo como más actuaciones, y se presentó el protocolo de actuación en la mesa estrella en la vigilia de Santa Tecla. La campaña consta de 4 frases, inicialmente 4 frases que también habían sido destacadas por grupos de jóvenes, y los objetivos: incorporar mensajes en el ocio nocturno para ayudar a reconocerlos, no siempre se reconocen. Ya se ha hablado mucho que esto está muy interiorizado, para prevenir el acoso, para empoderar a las mujeres que lo denuncien, para empoderar al grupo que sancione estas conductas y para evitar que se reproduzcan en el mismo grupo. Y trabajar la conciencia colectiva. Estos son ejemplos de donde se colocan los carteles, se pusieron estos grafitis ecológicos delante de los sitios donde se movían los jóvenes, ¿vale? Por ejemplo, en Campo de Marte, la Plaza de la Font, diferentes sitios donde se mueve la noche y la gente joven. Autobús, el Campo de Marte, donde se hace la vigilia de la fiesta Santa Tecla, pues estaban todas las forradas. En el concierto pues se proyectaba tanto el teléfono de atención de esa noche para las conductas sexistas como las diferentes frases. Las pulseras, que son las que ahora os explicará Sara, que las reparte en Comando, y el Facebook, que ha sido un canal de comunicación fantástico. Y este señor que estamos eternamente
agradecidos, que cuando se presentó, se hizo la rueda de prensa, bueno, ya os han contado lo que dijo, bueno, se enteró muchísima gente y nos hizo con la campaña en poquísimo tiempo, tuvo una incidencia tremenda. Aquí hay fotos, gente que nos va mandando al Facebook. ¿Explicas tú un poco lo de la noche? Bueno, hola. Yo soy Sara, miembro del comando. Entonces, que lo que hacemos es repartir el kit de los placeres y para gestionar los placeres de la noche, ¿no? Y hacer prevención. Entonces, cuando sale la campaña Respecta'm, tenemos la suerte de que cuentan con comando para una manera de hacer difusión y que nos involucremos totalmente. Entonces, lo que hacemos es, dentro del kit, del material que ya teníamos, introducimos una tarjeta de las que habéis visto aquí. En cada kit hay una. Entonces, es lo que nos ayuda a, cuando hacemos la intervención, a empezar a dar juego para hablar de todo esto de manera natural y que no sea forzada, ¿no? De ¿qué te ha pasado? ¿No? Porque quizás es muy bruscos por la noche, entonces es una manera de que se interactúa fácil. También damos las pulseras de Respecta'm, que me gustan mucho, son chulas y las pones y lo regalamos, por lo tanto es algo muy positivo. Y entonces las fotos que llegan es porque nosotros animamos a que apoyen la campaña haciéndose una foto pues, con ellos con la pulsera o más artística o de como les apetezca, con el hashtag Respecta'mTGM, y es una manera de eso, de apoyar la campaña, ¿no? Entonces nosotros, una cosa muy positiva que hace el Ayuntamiento de Tarragona es que sí que en las noches de San Magí y Santa Tecla hacemos intervención, pero la intervención la hacemos cada vez que sale comando, y comando sale una vez al mes fijo, bueno, seguro, perdón. Entonces, si sale más veces también se hace la campaña. Entonces, claro, esto es muy potente porque la gente no se olvida y es una manera de estar siempre, pues eso, apoyando y que la gente empiece a no ver como normalizado las situaciones estas. Para la noche de San Catalina se creó un protocolo específico. También tenemos que decir que este protocolo, la Guardia Urbana se puso las pilas porque en San Magín hubo incidentes. ¿Vale? Hubo incidentes, hubo una denuncia en medios digitales. Esto llega a la Guardia Urbana. Como con la Guardia Urbana y los Mossos ya tradicionalmente se trabajaba desde la plataforma Nits, rápidamente se empieza a comentar este tema y cómo reconducirlo, y preparan un protocolo de intervención con todos los agentes que intervienen esa noche, en responsabilidad civil, la Cruz Roja con el SOMI, comando, los centros sanitarios. Se prepara la estructura para que cualquier incidente sea vehiculizado y que la Guardia Urbana recoja ese incidente, ¿vale? Para la comunicación del protocolo de intervención, comunicación del dispositivo, el dispositivo de WhatsApp que funciona toda la noche. Una persona podría atender tanto llamadas telefónicas como cualquier mensaje de WhatsApp. El campo de Marte, ahí parecía había un despliegue de todo, de los de vosotros, el comando, SOMIT, estaba los de responsabilidad civil, bueno, la gente que se pasó aquí la noche y comando se iba pasando por todas las zonas donde los jóvenes se movían. No se estaban quietos allí en el campo de Marte, sino que iban pasando por las diferentes plazas donde se realizaban actividades y había grupos de jóvenes. Y había una unidad móvil para las denuncias ubicada en un sitio fijo. Esto es comando dando información sobre lo que iba a pasar aquí la noche, el dispositivo de intervención y el kit del extraer. ¿Cómo funciona el protocolo? El protocolo funciona que cualquiera de los agentes que detectan una situación de acoso, de conducta sexista, le recoge la información y le ofrece, pues quieres ir a la Guardia Urbana, no quieres ir, le informa. Le recoge los datos, esos datos, si la persona dice sí quiero que la Guardia Urbana me tome los datos, quiero hablar con ellos, al día siguiente le explican
citan a esa persona y citan también a la persona agresora o la persona que ha cometido esta conducta no apropiada. Se les cita, se les dice que esto es importante, que se va a recoger en una base de datos y si esta persona se le vuelve a detectar este tipo de conducta, ya no es algo que pueda pasar de largo, sino que se convierte en una conducta de acoso y que puede ser de alguna forma denunciable y se puede intervenir de alguna manera. Porque inicialmente estas conductas legalmente no se puede intervenir, pero si se presta atención sobre ellas, bueno, también hace que la gente se lo piense más. De hecho, aquella noche prácticamente se detectaron una o dos grupos de jóvenes que se me tocó el culo, que tal, se les informaba, se les decía lo que se podía hacer, no quisieron hacer nada, no quisieron contactar con la Guardia Urbana ni hacer ningún trámite más, pero bueno, también se hizo sensibilización en torno a todo esto. Este protocolo es permanente, no solamente se presentó esa noche, pero es permanente. De hecho, lo han aplicado a sus propios trabajadores, ¿vale? Eso también lo puedo decir, que hubo otro incidente fuera de las fiestas, protagonizado por un guardia urbano, y se le aplicó el protocolo. Se le aplicó el protocolo. Todos los datos que salen de la noche ahora se recogen en un proyecto que se está realizando que se llama Dadas de Nits, y lo que sí que se ha conseguido es que todos y cada uno de los agentes recojan unos determinados indicadores, unos determinados datos. Dentro de un tiempo los juntaremos todos y veremos qué es lo que está ocurriendo, que es donde hay que tener más incidencia, ¿vale? Ahora estamos programando la formación para el resto de la plantilla de la Guardia Urbana, porque claro, los que actúan en la noche y en esas circunstancias, estos ya tienen la información y la formación, pero hay mucha más gente, ¿no? Son 200 personas, ya tenemos programadas antes del verano casi un mes de sesiones en las que van a pasar todos y cada uno de los agentes y de las agentes de la Guardia Urbana. Haremos una formación antes del verano y otras formaciones después. Aquí el programa ya lo habéis visto, la pieza de comunidad, que hablaremos del Noctàmbul, de los informes, hablaremos de la campaña Respecta'm, del protocolo que ellos mismos aplican y de la unidad de atención a la víctima, que es la que tienen dentro de la propia Guardia Urbana. Y ahora estamos en la segunda fase. Hace aproximadamente 15 días o un poquito más presentamos el Respecta'm en el ámbito educativo. Lo tiramos adelante en dos vertientes. Por un lado, los talleres en centros de secundaria con chicos y chicas adolescentes y con el Maxim Law Respecta'm. El Maxim Law es una obra de teatro, esto viene de Lérida, el Ayuntamiento de Lérida nos lo ha cedido para que lo pongamos en marcha. Y bueno, de hecho, el director del Maxim Law de Lérida es el que va a guiar nuestro Maxim Law Respecta'm en Tarragona. Estamos en la selección de las personas, de los chicos y chicas que se presentan, 4 chicos, 4 chicas, para hacer de actores y actrices, y se representará en noviembre, en octubre y noviembre. Bueno, os queríamos presentar el vídeo que se ha puesto en marcha con las redes sociales, como un poco como reclamo para los chicos y chicas que se apunten a la obra de teatro, y tampoco va a funcionar esto, pero esto te lo digo. Estamos también poniendo en marcha también en el ámbito laboral, con empresas de Tarragona, de diferentes niveles, de empresas grandes, medianas y pequeñas. Bueno, esto lo estamos todavía definiendo. Los sindicatos queremos que sean uno de los grupos focales importantes, porque nos parece interesante que formen parte. Y bueno, de esto ya os iremos contando, estamos comenzando. Es un proyecto transversal en el que han intervenido no solamente la prevención de adicciones o políticas de igualdad, sino que han intervenido juventud, enseñamiento, la Guardia Urbana, bueno, un montón de departamentos y de entidades dentro del Ayuntamiento también. Muchísimas gracias, Montse y Galán. Moltes gràcies a totes les intervencions, que ha sigut superinteressant. Ara ens hem allargat una mica massa i només tenim 10 minuts per a les preguntes.
I comentaris, així que endavant. Jo prefereixo que sigueu vosaltres qui pregunti i les vostres inquietuds siguin resoltes. Hola. La pregunta es para Sara y Montse. Yo vivo en Tarragona y quiero preguntaros qué posibilidades veis de éxito con esta campaña del Respecta'm cuando empresas privadas, Cervesa y Chartres, pues llenan los bares de barrilets con una bebida que el Chartres le dicen la beguda de las festas y que coloquialmente se le llama la mamadeta. Es como la privada. Es duro, ¿no? Trabajar, Claro. más que trabajar, luchar en contra de este tema, ¿no? Claro. La utilización del alcohol en las fiestas yo creo que es un mal no solamente de las nuestras, sino de muchos sitios. Aquí lo que hace falta es sobre todo sensibilizar al personal técnico, al cuerpo político, de cómo se tienen que hacer las cosas. Sí, no sé si se me escolta, sí. Vale, la pregunta seria, a mi no m'ha quedat massa clar, o sigui, quan es troba amb alguna persona que fa l'assetjament sexual, no? O sigui, en el cas del barri del Poble seria com un avís a nivell personal, també es diu a través de l'escenari, entenc, no? Per donar-li una visibilitat més col·lectiva, i en l'altre cas heu comentat un avís, o sigui que se citaria a la policía, entenc que farían como una minuta policial, ¿no? Se les entrevista en la Guardia Urbana, se les llama, se les recoge los datos del día anterior, se les llama, vienen, se les entrevista y sobre todo a la parte agresora se les dice que esto va a quedar su nombre, sus datos van a quedar en el registro de datos, que no es una no se puede poner ningún tipo de denuncia, pero que no es una conducta correcta. Y si se vuelven a reincidir, podemos fundamentar. Entonces, sí que se podría hacer mal. Esto sería descendiente. ¿Y qué podría pasar? Pues ¿qué podría pasar cuando esa cosa sí que es una... Ahí sí puede haber una denuncia y puede haber medidas exactamente no se decide, pero si hay una denuncia puede haber algún tipo de medida legal. El acoso está una conducta. No, en el nostre cas, depèn una mica com comentava abans, perdó que no et dic, però depèn molt del que desitgi la persona que ha estat agredida. Llavors nosaltres ens hem trobat casos que simplement ha vingut a la hora de demanar-nos si podíem fer espai entre un grup de tios que estaven fent el babós i un grup de filles. Llavors, com en aquest cas, no va anar més enllà d'això, es va fer aquest espai, una mica entre les persones que estaven a la festa i ja està. Després hi ha hagut casos de que el primer avís no ha funcionat i se li ha demanat a la persona que sisplau que abandonés l'espai. Llavors en aquests casos és molt difícil perquè sovint les persones no volen marxar l'espai, òbviament, i allà apel·lem al grup de persones que estan amb aquesta persona, etc. I almenys, si no han marxat de la festa totalment, s'han posat en un espai on la persona que ha estat agredida ja se sentia més còmoda. Llavors nosaltres busquem aquest tipus de solucions una mica també en relació amb la voluntat de la persona que ha estat agredida. De moment no hem tingut cap cas de persones que hagin volgut denunciar o almenys no ens ho han dit a nosaltres personalment. A mí no es caso. A nosotros lo que nos parece realmente importante sobre todo del colectivo de la seguridad, de la Guardia Urbana o de nosotros, porque me acuerdo yo la primera reunión precisamente con Patricia hablando de este tema que me decía, pero bueno, ¿cuántos casos ha habido? ¿Qué lesiones ha habido? Perdona, es que estamos hablando de eso.
Usted ya no se pregunta estas cosas, ya no las cuestiona. Preguntan otras, creo que es un gran avance, ¿vale? Que se escuche, que una persona diga, estaba en este bar y me han acorralado y me he sentido fatal, me han tocado el pelo, mi hermano se ha... Bueno, que eso se escuche y se recoja como un acto no correcto. Yo creo que eso es muy importante y es algo en lo que hay que insistir. Bueno, si no hi ha més preguntes, no? Vale, doncs hem d'anar tancant, puntual, milagrosament. Bueno, han estat superenriquidores les jornades, jo crec que totes les presentacions han sigut molt vàlides i molt interessants. Dir-vos que ha sigut un èxit de convocatòria, que s'ha quedat un munt de gent en llista d'espera. Per això pujarem els vídeos i posarem totes les presentacions a la nostra web, drogasgenero.info, el més aviat possible. I això vol dir tota aquesta demanda, que sí que queda molt per fer, però que hi ha ganes, i resaltem el positiu d'això. Jo personalment també volia agrair a totes les persones que han participat, a la Societat del Val, a la Maite Tudela, a la Joana, l'Isabel, la Gemma, el Miquel, la Laura, l'Uger, el Víctor, la Marta, la Bárbara, la Patricia, la Montse i la Sara, a les meves companyes de l'organització, el Pau, l'Arali i el Roger, el càtering de Sindillars, també, que hem apostat per un càtering de dones que estan lluitant pels seus drets, perquè les jornades siguin també amb el que plantegen, i també amb la cooperativa de tècniques, que són la Maria i Pérez, que són les que estan gravant les jornades, i que també és un projecte feminista i bastant en la línia del que estem proposant. I sobretot moltes gràcies a vosaltres per venir i fins a l'any que ve.